Hola, buenas. Justo pasó un auto. Buenas a todos, mi nombre es Esteban. Estoy grabando esta cápsula, la cual corresponde al taller número 7 para las cátedras de la profesora Raquel Garrido. Y bueno, voy a empezar al tiro. Vamos a hacer al tiro un mini pequeño repaso respecto a cómo vamos a resolver estos ejercicios. Estos ejercicios van a ser respecto a cómo graficar funciones o qué datos nos entregan las derivadas respecto a las funciones. O sea, cómo graficar con derivadas o los puntos críticos o de inflexión. Para esto, vamos a partir. Esto está rayando. Recordando un poco cómo funcionan las tablas o cómo funcionan, mejor dicho, las derivadas que vamos a tener. A mí me gusta hacer un pequeño cuadrito por cada uno. Aquí vamos a tener un posible resultado positivo arriba y un posible resultado negativo abajo. Y aquí ponemos la primera derivada, cuando sea positiva, que nos indica que ante un aumento de una unidad, por dar un ejemplo, en el eje X, va a aumentar el eje Y. Por lo tanto, esto va a ser creciente. Al contrario, la primera derivada negativa, que nos va a indicar que ante una pequeña variación en el eje X, va a disminuir su respuesta en el eje Y, o sea que sería decreciente. Respecto a la segunda derivada, aquí que tenemos que cuando la segunda derivada sea positiva, esto va a ser cóncavo. Positiva, convexo. Perdón, casi me equivoco. ¿Dónde está la coma? Aquí está. Ahí sí. Entonces, si la segunda derivada entonces es positiva, vamos a tener un comportamiento convexo. Mientras que si la segunda derivada es negativa, vamos a tener un comportamiento cóncavo. ¿Ya? Con este pequeño resumen, esa pequeña tablita, ustedes ahí intenten recordarla para que llegado el momento no tengan problemas o no se les olvide interpretar las derivadas. Vamos a hacer el ejercicio. Primero entonces, el primer paso va a ser entonces la letra A. Dada la función, acá tenemos la función, o sea, esa es nuestra función original. Determinar, primero que nada, el dominio. El dominio, ustedes tienen que recordar, van a ser todos los números que yo pueda evaluar y me dé un resultado válido. ¿Ya? Entonces, ¿qué el dominio qué van a hacer? Van a ser todos los números que no indeterminan. Está un poquito grueso el lápiz. Ya. Entonces, como este tipo de función, nosotros tenemos que ahí analizar si nuestro tipo de función es indeterminable. Recordad que las fracciones son indeterminadas cuando tengo algo partido en cero, esto no existe, o cuando tengo una raíz negativa, esto tampoco existe. Y en general son esos dos los tipos de indeterminaciones que nosotros vamos a tener, ¿ya? Al menos por esta parte del curso. Entonces, como esto es una fracción, nosotros vamos a investigar este tipo de indeterminación. ¿Cómo se ocurre? Que va a ser cuando el denominador sea cero. Entonces, cuando el denominador x cuadrado menos 1 sea igual a cero, esos resultados son los que tengo que excluir o sacar del dominio. Ahora, esto de acá, ustedes tendrán muchas formas de hacerlo. Puede pasar el 1 positivo al otro lado, al sacar la raíz va a quedar más menos. A mí al menos me gusta la forma algebraica, que esto sería x menos 1, x más 1. Y esto nos da dos posibles resultados. En el x menos 1 está la posibilidad de que x sea igual a 1. O en el x más 1 está la posibilidad de que x sea menos 1. Entonces, aquí nosotros podemos decir entonces que la respuesta de la letra A, el dominio de f, van a ser todos los reales
excepto o menos o quitando el menos 1 y el 1. Y listo, ahí está la respuesta de la A. Ahora, vamos con la letra B, los intervalos de crecimiento. Aquí tenemos que recordar entonces que lo que crece o decrece me lo va a indicar, entonces, crecimiento. También está más grueso que 8. Entonces, el crecimiento me lo va a indicar la primera derivada. Entonces, nosotros vamos a sacar. Vamos con la B. Entonces, es intervalo de crecimiento. De crecimiento. Entonces, para sacarlo vamos a derivar. Va a ser la derivada. ¿Vale? La derivada de x partido en x al cuadrado menos 1. Aquí ustedes lo primero que tienen que saber, entonces cuando vamos a derivar, es qué propiedad de la derivada vamos a ocupar. En este caso, al ser una división, obviamente vamos a ocupar la regla de la división. Como dice la regla de la división, la derivada del numerador por el denominador natural, digamos, o sin derivar, menos el numerador normal o sin derivar, por la derivada del denominador. Y todo esto entonces en el mismo denominador, pero al cuadrado. Y ahí ya empezamos a desarrollar. Voy a dejarlo acá, ya porque ya estamos en esta parte. Entonces, la derivada de x, nosotros sabemos, voy a seguir acá. Acá. La derivada de x es 1 por el denominador al natural menos, entonces, el x por la derivada de x cuadrado menos 1, que como es una resta, simplemente la derivada de 2x, o sea, perdón, la derivada de x cuadrado que es 2x, y menos 0. La derivada de 1, una constante, va a ser 0. En todo esto partido entonces, voy a cambiar chueco, en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Entonces, siguiendo con esto me va a quedar como x cuadrado menos 1 menos x por 2x, 2x cuadrado. Todo esto partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado porque es el denominador de una derivada. Y finalmente, términos semejantes, una x cuadrada, voy a ponerlo en rojo, una x cuadrada menos 2x cuadrada me va a dar menos x cuadrada menos 1. Y esto todo partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Y ahí entonces tenemos, en otro color, tenemos lo que vendría siendo la primera derivada. Ahora vamos a comprobar qué es lo que nos piden a nosotros. Los intervalos de crecimiento. O sea, necesitamos un punto crítico en el cual desde ese punto hacia atrás tiene un comportamiento y desde ese punto hacia adelante tenga otro comportamiento. ¿Cuál va a ser ese punto? El punto va a ser donde la derivada sea igual a 0. Como ustedes bien ya saben, al tener nosotros una fracción, la respuesta de la derivada es una fracción. Partido en... y aquí ustedes tienen que plantearse, ¿cuándo una fracción es 0? Cuando el numerador es 0. Yo tengo 0 partido en lo que sea, va a ser 0. Por lo tanto, lo que a mí me importa es cuando menos x cuadrado menos 1 sea igual a 0. De acá nosotros, siguiendo la lógica, voy a pasar el x cuadrado al otro lado, que sería como menos 1 es igual a x cuadrado. Voy a sacar la raíz del x cuadrado para sacar la raíz, la solución viable. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Mucho ojo. ¿A mí qué me va a dar?
me va a dar que x es igual a raíz de menos 1. Y aquí ustedes dirán, ¿qué hago? Porque si ustedes van acá arriba y recordamos un poquito lo que acabamos de ver, aquí está. La raíz de un número negativo es una indeterminación, es decir, que no existe. Por ende, ¿qué es lo que está pasando acá? Simplemente yo tengo que entender que, a partir de lo que acabamos de desarrollar, no hay, no hay puntos de inflexión. Y esto aquí es donde nosotros tenemos que comprobar de alguna forma. ¿Por qué? ¿Cómo alguno de ustedes se imagina cómo funciona una función sin puntos de inflexión? O sea que esta función tiene que tener un único comportamiento. O es totalmente decreciente y nunca crece, por lo tanto nunca hay un punto de inflexión. O, en el lado contrario, que siempre crezca y por ende nunca va a tener un punto de inflexión que la haga decrecer. Vamos a revisar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer dos tablas, ya, le digo al tiro, nos vamos a alargar un poquito, pero es mejor que esto quede lo más completo posible. Vamos a hacer dos tablas. Entonces, primero vamos a evaluar cuál es el comportamiento de esta función, pues si es creciente solamente o decreciente solamente. ¿Cómo podemos evaluar esto? Vamos a hacer la tabla como si, como si hubiéramos tenido resultados, pero ¿qué números vamos a ocupar en nuestra tabla? Vamos a ocupar los puntos de acá. Porque nosotros ya sabemos que estos puntos algo tienen que ver. Por algo se determinan esos puntos. Entonces, primero, ahí. ¿Okay? Primero, la primera tabla la voy a hacer acá al lado. Con el 1 y el menos 1. ¿Cómo quedaría entonces esta tabla? Quedaría como... primero que todo, tenemos que poner las partes de nuestra derivada. Nuestra derivada es menos x cuadrado menos 1. Tiramos línea. El denominador sería x cuadrado menos 1 al cuadrado. Tiramos la línea. Y aquí finalmente va la derivada como tal. En este caso, lo que técnicamente nos está pidiendo es que los dos resultados de arriba se dividan. ¿Ya? Entonces, el tema es analizar cuál es la operación que se está llevando a cabo. Aquí, ¿desde qué punto vamos a ir entonces? Tenemos que ir desde el menos infinito, en la primera parte, hasta el primer punto de la recta numérica, que sería esto va primero. En la recta numérica, el x-1 va primero y el x1 va segundo. Entonces, por pequeños recordatorio, recuerden que va en el orden de la recta numérica. Desde el menos infinito hasta el menos 1, acá claramente va a estar el menos 1. Acá va desde el menos 1 hasta el 1. Y finalmente desde el 1 hasta el infinito positivo. Entonces, siempre recordar, siempre se recomienda entonces que elijan un número que a ustedes les convenga. Aquí voy a poner el menos 2. Aquí yo voy a poner el 0. ¿Estará bien el 0? Sí, yo creo que sí. Sí, no, creo que no es problema. Y acá el 2 positivo entonces. Y tengo un representante de cada sección. Entonces vamos. Si yo pongo el menos 2, voy a ir haciendo los cálculos. Voy a borrar aquí, voy a ir haciendo los cálculos acá al lado. Si yo tomo el menos 2 y lo voy reemplazando, me va a dar menos 2 al cuadrado menos 1. Menos 2 al cuadrado es 4, pero recuerden que hay un menos antes. Entonces esto da menos 4 menos 1 me da menos 5. O sea que el resultado en esta sección va a ser negativo. Porque el signo de el número que me dio es negativo. Entonces aquí ponemos negativo. Vamos por el otro, el 0. Bueno, el 0 es más obvio porque me va a quedar menos 0 al cuadrado menos 1. Esto obviamente va a ser menos 1. O sea que me va a volver a quedar negativo. Y la última sección es con el 2 positivo. ¿Qué es lo que va a pasar?
que al tener el menos, porque ustedes recuerden siempre que tenemos que seguir la misma fórmula, y ese menos que está ahí es parte, digamos, de lo que ustedes tienen que agregar cuando evalúan. Entonces ese menos 2 al cuadrado menos uno me va a dar lo mismo que arriba, de hecho, menos 4 menos uno más menos 5. Si se dan cuenta, arriba todo menos menos. Ahora vamos con el denominador. ¿Y qué es lo que va a pasar en el denominador? Algo, digamos, un poco más intuitivo. Que yo no importa qué número le ponga al denominador. Porque si yo le pongo un número negativo, como el menos 2, ¿qué va a pasar? Menos 2 al cuadrado menos uno. Y todo esto al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el menos 2, o no importa qué número negativo yo ponga ahí, va a quedar positivo. Va a quedar como 4 menos uno, todo esto al cuadrado. ¿Y qué es lo que pasa acá? Que el resultado de acá adentro me da positivo. Me da 3 al cuadrado, que esto es 9. Pero si me hubiera dado, incluso si me hubiera dado negativo, por el cuadrado de acá arriba, un negativo por sí mismo igual me hubiera dado positivo. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir yo con esto? Que no importa qué número ponga yo en el denominador, si pongo uno negativo, va a quedar positivo. Si pongo un 0, me va a quedar, ¿qué pasa? Aquí está el ejemplo. 0 menos 1 al cuadrado, me va a quedar menos 1 al cuadrado, que es igual a 1 positivo. Y aquí recuerden que en la última sección, la del 2 positivo, la sección del 1 al infinito, va a ser exactamente igual que la sección del menos 2, porque al final el signo en este ejercicio está predispuesto por lo que están en el ejercicio original. Este menos, ese cuadrado y este cuadrado nos están indicando finalmente cuál es el signo que va a tener la, digamos, función. Entonces ahora procedemos al análisis lógico. Yo digo, voy a ir acá, vamos a ir rellenando este espacio de acá, ¿ya? ¿Qué es la lógica que tienen que tener ustedes? Oye, algo negativo dividido en algo positivo, su resultado siempre va a ser negativo. ¿Y qué es lo que pasa? Que los otros dos son exactamente iguales. Negativo partido en positivo. Negativo partido en positivo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde ya tenemos que pasar al análisis. ¿Hay un punto de inflexión acá? No. No hay un punto de inflexión en la función. ¿Y por qué no hay un punto de inflexión? Porque aquí decrece la derivada negativa, aquí sigue decreciendo y aquí sigue decreciendo. Entonces finalmente la función desde que parte hasta que termina es decreciente. Es por eso que no hay punto de inflexión, porque en ningún momento cambia el comportamiento. ¿Ya? Eso por ahora fue la respuesta de la pregunta uno, si no me equivoco. O sea, de la B, intervalos de crecimiento. Y nosotros tenemos que responder entonces en la letra B. No hay intervalos de crecimiento. Y que nosotros lo que vamos a hacer para ir ejercitando, vamos a comprobar por qué. Si no hay intervalos de crecimiento en la B, la pregunta C, que pregunta por máximos y mínimos, ¿cuál es la lógica? Que no hay. ¿Por qué no van a haber? C, no hay máximos ni mínimos. Porque si no hay cambios de comportamiento, si no hay puntos de crítico, es imposible que haya un máximo o un mínimo. No puede haber un mínimo relativo o un máximo relativo si la función en ningún momento cambia de comportamiento. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí vamos a estudiar? O que sí vamos a comprobar entonces, es cómo es este decrecimiento. ¿Ya? Que esto, bueno, técnicamente el ejercicio aquí está, uno está listo. Vamos a hacer esta segunda parte más que nada para que usted, esta parte de acá. Ya. Entonces, vamos a derivar. ¿Qué es lo que necesitamos para sacar la tabla? Para sacar, vamos a poner aquí una línea roja porque vamos a hacer la segunda parte. Necesitamos entonces la segunda derivada. ¿Y qué vamos a derivar? Vamos a derivar
menos x cuadrado menos 1 partido en x cuadrado menos 1 al cuadrado. Oh, ándale, se me fue. Entonces, todo esto derivado, volvemos a aplicar la regla de la división, que va a ser el denominador derivado menos x cuadrado menos 1 derivado por el denominador normal, digamos, menos el denominador normal o original por el denominador derivado. Aquí vamos a ponerle la derivada por arribita. Y todo esto, como ustedes saben, ya va a ir sobre el denominador que ya estaba al cuadrado, va a quedar al cuadrado de nuevo. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ustedes se preguntarán. Primero que todo, la derivada del primer término, entonces, va a ser bajo el exponente 2, este 2 lo bajo, pero como ya hay un menos, mantengo el menos, ¿ya? Menos 2x. La derivada de menos x cuadrado, menos 2x. La derivada del 1 menos 1, ya saben ustedes, va a ser 0, así que esto lo voy a dejar acá. Voy a dejarlo con el x cuadrado menos 1 al cuadrado. Todo esto menos x cuadrado menos 1. Y aquí es donde ya empieza a haber un pequeño cambio. X cuadrado menos 1. Lo voy a poner acá abajito. X cuadrado menos 1 al cuadrado. Tienen que saber identificar que es una cadena. ¿Ya? ¿Por qué es una cadena? Porque yo tengo un f al cuadrado, que es lo mismo que 2f por f derivado. Regla de la cadena de toda la vida, nunca se le olvide, por favor, porque es típica pregunta de prueba en la cual una función que ustedes dicen, la derivada de esa función yo me la sé, pero está intervenida. ¿Qué está intervenida? Yo me sé la derivada de x cuadrado menos 1, pero cambia totalmente cuando es la raíz de x cuadrado menos 1. En este caso cambia cuando es la cuadrática de x cuadrado menos 1. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Bajo el exponente, x menos 1, y me quedo multiplicada por x menos 1 derivada. ¿Ya? Todo esto entonces va a quedar a la x menos 1 a la cuarta. Porque 2 más 2, o sea, potencia una potencia, me va a dar 4. De hecho, aquí yo voy a hacer algo al tiro, para que tienen que ustedes darse cuenta. Simplificar va a ser mucho más fácil para ustedes. Acá tengo un x menos 1, acá tengo un x menos 1, y este está al cuadrado y este está perdón, el de abajo está a la cuarta, el de arriba está al cuadrado. Entonces, este me va a quedar a la 2. ¿Y qué es lo que pasa? Ole, ¿y qué tengo ahí? También tengo un x. Perdón, aquí me falta el cuadrado. Sí, culpa mía. Ah. ¿Y qué es lo que pasa? Que sigo manteniendo el mismo x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 1. Entonces este también lo puedo eliminar, ¿o no? Y ahí me queda a la 1. Entonces, después de todos estos cambios, voy a reescribirlo acá abajo. ¿Cómo me va a quedar todo esto? Apartado me va a quedar menos 2x. Ya. Se eliminó el x cuadrado menos 1 al cuadrado. Menos el menos x cuadrado menos 1. Y aquí es donde cambia la cosa. ¿Por qué? Porque me va a quedar el menos 2. Aquí va el x cuadrado. Disculpen, estaba ahí buscando que me faltaba, que me faltaba algo. ¿Qué es lo que me va a pasar? Me va a quedar por 2. ¿Y cuál es la derivada de lo de acá? Recuerden que me falta resolver esto. ¿Cuál es la derivada de esto? Va a ser 2x. El menos 1 me quedaría como menos 0, así que lo dejamos hasta acá. Todo esto a la
x cuadrado menos 1. ¿Por qué? Porque recuerden que este originalmente era la cuarta, pero lo eliminamos con el de acá. Después eliminamos el cuadrado con el segundo x cuadrado menos 1 y quedó un x cuadrado menos 1 original, digamos, o no elevado a nada. Entonces pasemos a resolver los términos semejantes o a terminar los paréntesis. Esto me quedaría como menos 2x. Esto de acá me quedaría como 4x cuadrado. Si no me equivoco, sí. 4x cuadrado, sí, creo que sí. Menos 4x cuadrado. Hay algo aquí que me... Ay, no, pues, si no es cuadrado. Eso era lo que me chocaba, disculpen, chicos. Ahí sí, solo ese detalle. Y todo esto partido entonces en el x cuadrado menos 1. Aquí, ¿qué nos va a dar? Entonces finalmente distribuimos el 4 en esto de acá. Menos 2x. 4x por x cuadrado me va a dar menos 4x al cubo, ¿cierto? Ahora entre paréntesis. Sí, ¿qué me... Ese x cuadrado es un menos x cuadrado. Ah, ya, aquí está. Solamente me lo había comido acá. ¿Ya? Menos x cuadrado, menos x al cubo, menos 4x. Y todo esto partido entonces en x cuadrado menos 1. Seguimos acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a integrar ahora sí este signo en esos dos signos para poder ahora sí finalmente simplificar los términos semejantes. Esto me queda como menos 2x más 4x al cubo más 4x, todo esto partido en x al cuadrado menos 1. Y ahora que nos vamos a dar cuenta, entonces aquí tenemos menos 2x y aquí tenemos más 4x. Entonces esto nos quedaría como, lo voy a dejar ordenado, quedaría el 4x al cubo más 2x. Todo esto partido en x cuadrado menos 1. Y creo que ahí está, si no me equivoco. Ahí voy a revisar. Sí, 4x al cubo más 2x partido en x al cuadrado menos 1. Aquí tenemos entonces, chicos, nuestra segunda derivada. Y al igual que la anterior, ¿cuándo o qué nos interesa a nosotros analizar esta segunda derivada? Va a ser cuando esta segunda derivada sea igual a 0. Cuando una fracción va a ser igual a 0, cuando el numerador sea igual a 0. Entonces, respecto a eso, procedemos a separar que 0 va a ser igual a 4x al cubo más 2x. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Que nosotros podemos sacar un factor común, la x. Entonces nos va a quedar como 0 es igual a x factor de lo que falta. 4x al cuadrado más 2. Y aquí, entonces, nosotros siempre tenemos que decir, oye, ¿cuándo esta multiplicación va a ser 0? Cuando el x sea 0 o cuando el 4x al cuadrado más 2 sea 0. Aquí lo que hacemos, ya tenemos una solución. Ya sabemos que esto es algo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta al momento de hacer nuestra tabla de inflexión. Nos falta el otro resultado, que nos va a dar esto de acá. ¿Cómo vendría siendo? 4x cuadrado es igual a menos 2. X cuadrado es igual a menos 2 partido en 4. Por lo tanto, x va a ser igual a raíz de menos 2 partido en 4. Y como ustedes ya saben, porque nos acaba de pasar antes, esto de acá, raíz cuadrada de un número negativo, no existe. O sea que esto no es una solución válida. ¿Qué nos va quedando? Nos queda solo el 0. Me lo dejo bien marcado.
Entonces, recapitulando, ¿qué es lo que nosotros ya sabemos? Oye, sabemos, entonces, que no hay puntos de inflexión, sabemos que la función solamente decrece, solamente va hacia abajo, y aquí lo que vamos a comprobar es si decrece cóncava o si decrece convexamente. Para poder sacar nosotros la totalidad de esto, vamos a hacer la tabla de nuevo. Voy a dejar, quiero ver la derivada. Está ahí la derivada. Vamos a copiar la tabla primero entonces. ¿Cómo va a quedar esto? El numerador entonces, vamos a dejarlo ahí, que es 4x más 2x. El denominador es x al cuadrado menos 1. Y al final aquí tenemos... Disculpen los ruidos, chicos, pero bueno, soy de campo. Y al final tenemos entonces la división. Y aquí nos da nuestra tablita. Y aquí es donde la vamos a empezar a armar. Entonces, ¿qué números nosotros nos interesa analizar en nuestra tablita que vamos a hacer? Vamos a analizar entonces desde el menos infinito hasta el menos 1. Que si aquí usted pregunta, oye, profe, ¿y por qué está ocupando el menos 1? ¿Qué número nosotros vamos a ocupar? Vamos a ocupar los números de la primera tabla, que eran el menos 1. Lo van acá. Vamos a ocupar el para inflexión. Para inflexión vamos a ocupar el menos 1. El 0, que esto nos lo entregó la segunda derivada, ¿cierto? Y el 1. O sea, los puntos de la primera derivada más el punto de la segunda derivada. Y con todo esto, nosotros vamos a armar nuestra tablita de acá abajo. Entonces, el primer punto va a ser ese. Después vamos a tener, y aquí vamos a tener menos 1. Vamos a tener del menos 1 hasta el 0. Y aquí vamos a tener el 0. Vamos a tener desde el 0 hasta el 1. Y aquí por lo tanto vamos a tener el 1. Y finalmente vamos a tener desde el 1 hasta el infinito. Y ahí creo que está nuestra tabla hecha. Nosotros ahora vamos a elegir un representante para cada sección. Aquí yo voy a ocupar el menos 2. Aquí yo voy a ocupar, está un poquito grueso. Aquí yo voy a ocupar entonces el menos 0,5. Aquí voy a ocupar el 0,5 positivo. Recuerden que para un lado hasta el menos 1, para otro hasta el 1. Y acá vamos a ocupar el 2. Empecemos entonces. ¿Qué es lo que nos va a pasar acá? En la primera parte. Vamos a tener entonces 4 por menos 2 al cubo. Y aquí nosotros tenemos que pensar menos 2 al cubo, menos por menos más. O sea, va a quedar más 4 y después menos 8. O sea, 4 por menos 8, 8, 16, 24, 32. Aquí me equivoco, es menos 32. Más 2 por menos 2, menos 4, o sea, menos 32, menos 4 me va a quedar menos 36, o sea, negativo. Vamos a la parte que viene, el 0,5. El 0,5, bueno, aquí ya ustedes tendrán que empezar a aplicar calculadora en estas partes. Me va a quedar como 4 por 0,5 por 0,5, 0,25. Positivo. Aquí lo que me importa más es el signo. Me va a dar menos por menos más. Y más por menos, el último 0,5 me va a dar en negativo. ¿Ya? Entonces esto me va a quedar como... Me va a quedar negativo. Me va a quedar negativo. Y 2 por 0,5 también me va a quedar negativo. O sea, me va a quedar algo negativo. Más, menos, algo negativo. O sea que la única posibilidad que me quede en esta sección es negativo. Prosigo a la siguiente sección, el 0,5. Aquí me va a dar positivo. ¿Y qué es lo que pasa? 4 por algo positivo más 2 por algo positivo solamente puede caer en algo positivo más positivo. O sea que el resultado de esta sección va a ser positivo. Y lo mismo con el 2.
¿Qué pasa? 2 al cubo es 8, 4 por 8, 32, más 4 va a quedar 36. Y 36, como todos sabemos, positivo. Y ahora ya lo importante viene en la parte de abajo, ¿ya? Porque aquí en el denominador es donde tenemos que poner más atención entonces al signo. El menos 2 al cuadrado, cualquier número al cuadrado va a quedar positivo, sea negativo o positivo. Entonces, el menos 2 me va a quedar como 4 positivo. Y 4 menos 1 es 3. O sea que esto me queda positivo. Ahora, el menos 0,5, ¿qué me va a quedar? Menos 0,5 por menos 0,5 me va a quedar positivo, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Pero me va a quedar en 0,25 menos 1. ¿Ya? Y aquí es donde va la importancia del orden. ¿Ya? Como me quedó un decimal menos 1, el resultado va a ser negativo. Esto me tendría que dar menos 0,75, si no me equivoco. Ahí ustedes confirman ahí con calculadora. Entonces esto también me da negativo. ¿No? Paso al lado. ¿Qué es lo que pasa al lado? Exactamente lo mismo. Este 0,25 que está acá es el resultado de un cuadrado. Por lo tanto, si yo pongo el menos 0,5 o el 0,5, me va a dar el mismo resultado. Me va a volver a dar 0,25 menos 1, resultado es menos 0,75. O sea, negativo. Y el último, ustedes ya sabrán, cualquier número que me dé mayor a 1, al restarle el 1, me va a seguir dando positivo. Entonces la última parte va a quedar como 4 menos 1, que es 3, positivo. Y aquí tenemos listo todos nuestros signos, solo nos queda analizar. Algo, vamos partiendo por acá. Algo negativo partido en algo positivo, el resultado sí o sí es negativo. ¿Y qué quiere decir que sea negativo? Que la segunda derivada sea negativo, que vamos a tener aquí cóncavo. Segundo, aquí partimos. Algo negativo, partido en algo negativo, me va a dar resultado positivo. O sea que esta segunda parte positiva sería convexa. Ahora vamos a la tercera parte. Sería algo positivo dividido en algo negativo. Va a ser resultado negativo. O sea que esta parte es cóncava. Cóncavo le voy a poner. Y finalmente el más obvio. Positivo dividido en positivo. El resultado sí o sí va a ser positivo. Por lo tanto esto es convexo. Y listo. Con eso hasta ahí tenemos la primera pregunta completita. Esto si ustedes se preguntan cómo funciona esto, por qué me dio solo negativo. Voy a dibujar aquí chiquitito cómo funciona esto. Este ejercicio era así. Aquí tenemos el menos 1. Aquí tenemos el 0. Y aquí tenemos el 1. Y esto para que ustedes se hagan una idea venía así. Venía ahí decreciendo. ¿Cómo decrece? Cóncavo hasta el menos 1. Del menos 1 al 0 es convexo. O sea que va a venir así. Hasta el 0. ¿Y qué pasa en el 0? Oye, sorpresa, se convierte en cóncavo. ¿Hasta cuándo? Hasta el 1. Porque el 1 es mi otro punto en el cual pasa a ser convexo. Vale. O sea que en el 1 al ser convexo va a ser así. Si no me equivoco. Sí. Anda por ahí. Ustedes ahí recuerden que pueden buscar esto en GeoGebra. De hecho yo lo hice con la profe. Recomendado totalmente. Este dibujo que yo aquí acabo de sacar. Lo saqué de GeoGebra. Para hacerme una idea. Ya, vamos con el ejercicio 2. Para hacerlo cortito. Aquí tienen todo el 1. Sus dos tablitas y todo listo. Vamos al ejercicio 2. Entonces, al igual que antes, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sacar las dos derivadas, los dos cuadros. Ya saben a lo que vamos, simplemente al final vamos a analizar. Entonces, para determinar dónde A, en la letra A, va a ser creciente, me piden aquí que sea creciente, donde la primera derivada sea positiva. Eso es lo que vamos a estar buscando ahora entonces. Procedemos a derivar, por cierto. Si F, voy a aquí agrandarlo un poquito más. Si F
de x es igual a Euler a la menos x menos 3 al cuadrado. Su derivada, entonces, y aquí es donde volvemos a analizar. Oye, en delante era una división, ahora ya no es una división, sino que tenemos una función, la función Euler está elevada a otra función. ¿A qué función? A la función menos x menos 3 al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una regla de la cadena, ¿ya? Tenemos una regla de la cadena en la cual Euler derivado por el argumento o la alteración derivada. ¿Cuál es la alteración? Menos x menos 3 al cuadrado. Todo esto derivado. Y aquí es donde ya empezamos con, con algunas cosas más raras. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Que lo que nosotros tenemos acá es otra cadena. ¿Por qué? Porque la misma lógica que yo les puse arriba. Tenemos la función x menos 3, bueno, menos x menos 3, elevado a otra función. ¿A qué función? A la función cuadrática. Entonces vamos a tener otra cadena. Aquí yo voy a dejar de desarrollar la derivada del Euler. Ole, no nos pongamos con rojo. La derivada del Euler va a ser el mismo Euler y conservo el exponente por... Y aquí es donde vamos a derivar esta segunda parte. Como ustedes bien saben, es una cadena en la cual va a quedar menos 2. Recuerden que este 2 se baja, este menos se mantiene. Menos 2, x menos 3 por x menos 3 derivado. Que esto entonces, ¿a qué va a ser igual? Al Euler a la menos x menos 3 al cuadrado por, y aquí integramos, menos 2x, me va a quedar menos 2x y menos 2 por menos 3 más 6. Aquí recuerden qué pasa con esto. Esto de acá es igual a multiplicar por 1, porque la derivada de x es 1 y la derivada de 3 es 0. No lo voy a poner porque multiplicar algo por 1 es sí mismo. Por lo tanto acá, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la primera derivada. Ahora, aquí es donde ya tenemos que empezar con el análisis, ¿ya? Yo voy a hacerlo al tiro. Voy a sacar, o sea, voy a hacer el análisis de la primera derivada y después vamos a ver la segunda, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Pasa que nosotros tenemos que analizar, como ustedes saben, donde la primera derivada sea igual a 0. En este caso, nuestra primera derivada se compone de dos términos. El Euler a la menos x menos 3 por el menos 2x más 6. Y aquí es donde yo le hago la pregunta a todos ustedes, chicos. Los dos sabemos que esta multiplicación va a ser igual a 0 cuando esto sea igual a 0 o cuando esto sea igual a 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Aquí yo les pido a ustedes que se cuestionen. ¿Cuándo un Euler va a ser igual a 0? Ahí pregunta bien complicada. ¿Qué es lo que pasa? El Euler, suponiendo que está elevado a menos 1, Euler es aproximadamente 2 punto algo, ¿ya? ¿Qué pasa? Esto de acá, uno diría, aquí me da negativo. No, porque esto no es nada más que 1 partido en Euler. 1 partido en 2 punto algo me va a dar un número muy cercano a 0, pero nunca va a ser 0. Lo mismo pasa, ¿qué pasa con el Euler elevado a 0? Es 1. Y el Euler elevado a 1 ya empieza a tener su valor propio, que como dijimos, 2, no recuerdo ahora, en este momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el Euler nunca va a ser 0, chicos. Eso es lo que quiero llegar. Yo puedo acercarme mucho al 0. Puedo acercarme a un 0,000000, pero va a haber un número. Algo, un decimal.
Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque el Euler, esto de acá, en acá abajo para que se entienda, Euler no puede ser cero. No puede. ¿Ya? Con ningún valor de x que yo le ponga va a ser cero. Va a estar muy cercano al cero, pero nunca cero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si el Euler no puede ser cero, me queda la segunda opción. Me queda la opción del menos 2x más 6. Y aquí es donde empezamos. Menos 2x más 6 igual a 0, por lo tanto 6 es igual a 2x y x es igual a 6 partido en 2, que ¿cuánto es esto? X es igual a 3. Bueno, pues lo simplificamos por 2 si quieren ponerlo bonito. Aquí me queda 3 partido en 1. Pero aquí tengo mi punto crítico. Entonces ahora vamos a hacer la tablita con esto. ¿Les parece? Y aquí va a ser la tablita más fácil de su vida. Voy a irme acá al lado. ¿Por qué va a ser la tablita más fácil de su vida? Les voy a explicar. Tenemos dos términos, entonces tenemos el Euler a la menos x menos 3 al cuadrado. Tiramos la línea. Y abajo tenemos el menos 2x más 6. Tiramos la línea. Acá abajo tenemos la derivada como tal, que en este caso va a tomar forma de multiplicación. Lo voy a dejar ahí bien marcado. ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros vamos a tener dos segmentos. ¿Por qué vamos a tener dos segmentos? Porque tenemos un punto crítico. Recuerden que si tengo dos puntos críticos, son tres segmentos. Si tengo tres puntos críticos, son cuatro segmentos. Siempre va a ser un segmento más de la cantidad de puntos, ¿ya? Entonces aquí yo sé que tengo del menos infinito hasta el 3. Tengo aquí el número 3 como tal. Y acá voy a tener del 3 hasta el infinito positivo. Y aquí yo empiezo a tomar valores que a mí me guste tomar. Yo siempre me gusta irme por lo obvio, que es una unidad hacia abajo y una unidad hacia arriba. O sea que aquí va un 2 y aquí va un 4. Y vamos a evaluar. ¿Y qué es lo que pasa, chicos? ¿Se acuerdan cuando decíamos que Euler no puede ser cero? ¿Se acuerdan? Aquí viene la pregunta. ¿Y si Euler no puede ser cero, Euler puede ser negativo? Y la respuesta es no. Googleenlo. Yo lo hice igual, no les voy a mentir. La profe me dio ahí sus razones de por qué, pero igual es siempre bueno que uno mismo te lo explique en un par de versiones distintas. ¿Qué es lo que pasa? Como dije antes, si Euler va elevado a menos 1000, esto no es nada más y nada menos que 1 partido en Euler elevado a 1000. Y esto de aquí va a ser 1 partido en un número muy grande, pero no va a dejar de ser 0,000 y ahí puede tener infinitos ceros. Entonces, ¿qué es lo que quiero llegar con esto? Que Euler, no importa qué número le ponga adentro, o sea, adentro al exponente, siempre va a ser positivo. Siempre, siempre, siempre va a ser positivo. ¿Qué es lo que no importa entonces? El otro factor, que es el menos 2x más 6. Aquí voy a poner menos 2 por 2 más 6. Esto me da menos 4 más 6. Esto me da más 2. Positivo. Y con el 4 me queda menos 2 por 4 más 6. Y entonces me queda menos 8 más 6 es igual a menos 2. Y aquí simplemente la multiplicación. Algo positivo por algo positivo es igual a algo positivo. O sea que aquí es... Va. Iba a poner decreciente. Me iba a tontar. Que aquí es positivo. Crece. Del infinito hasta el 3 crece. Y aquí tengo algo positivo por algo negativo es igual a algo negativo. Con los paréntesis. Entonces aquí decrece. Y ya. La pregunta exactamente... Ay, no, disculpen. Ahí sí. La pregunta exactamente era el intervalo
de que crece, determina el conjunto A, corresponde a todos los X donde G es creciente. Entonces el conjunto A va a ser donde crece, que es este sector de acá, sale ahí, que es desde el menos infinito hasta el 3. Ahora, vamos a responder al tiro. Aquí, donde dice la C, determine dónde es decreciente. El conjunto C va a ser desde el 3 hasta el infinito positivo. Listo, ahí tenemos de hecho respondida la A y la C. Ahora vamos a ir por la B y por la D. Que como ustedes ya deben estar suponiendo, oye, si esto se responde con la primera derivada, si es creciente o decreciente, la segunda derivada nos va a indicar si esto va a ser cóncavo o convexo. Vamos por la segunda derivada entonces. Eh, Aquí voy a ponerlo. Pucha, ahí me pillo con la 3, así que vamos a ir agrandando aquí nomás. Hay que hacer espacio donde se pueda. La segunda derivada, de repente sin querer, va a ser la derivada de qué? Del Euler al menos x menos 3 al cuadrado por el 2x, creo que era negativo. Era negativo, ¿no? Sí, menos 2x más 6. Ya. Todo esto derivado. Y ahora aquí ustedes lo que tienen que analizar, oye, esta función, ¿qué está haciendo? Está multiplicando dos términos. Por ende, en delante, cuando sacamos la primera derivada, el tema central era la cadena. ¿Ya? Y nosotros después nos pillamos con otra cadena. Acá el tema central es la multiplicación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pasa esto? Como la derivada del primer término por el segundo término al natural más el primer término al natural por. Y voy a tener que un poquito para el lado. O achicarlo un poquitito, ahí sí. Por entonces el segundo término derivado. Y aquí es donde ya empezamos con, como dice la profe, con algunas cosas raras. ¿Por qué? La derivada de esto, nosotros ya la conocemos. De hecho, la derivada de eso es la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Euler a la menos x menos 3 al cuadrado por menos 2x más 6. Esto multiplicado, recuerden que todo esto es solo la derivada, ¿ya? O sea que este lo tengo que bajar igual, porque esta era parte del ejercicio. Menos 2x más 6. Más, entonces aquí tengo el Euler, que este se mantiene igual, por la derivada de todo esto, la derivada de esto es 0, y la derivada del x es 1, por lo tanto me queda menos 2. ¿Ya? Y aquí entonces empezamos ya a términos semejantes. Esto acá me queda como Euler a la menos x menos 3 al cuadrado, por, y aquí ¿qué es lo que pasa? Tengo el término A por el término A. ¿Qué me queda esto entonces? Me queda el mismo término, pero al cuadrado. Más, de aquí voy a pasar el menos 2 aquí adelante. De hecho me va a quedar menos. ¿Para qué voy a poner más? Me va a quedar menos 2 Euler a la menos x. Vale, voy a poner más. Menos 3 al cuadrado. Y que ustedes aquí se darán cuenta que tengo un término semejante. Ese término es el mismo. Entonces lo puedo separar como Euler a la menos x menos 3 al cuadrado. Y ahí me queda factor de o multiplicado al menos 2x más 6.
y menos 2. Y aquí ustedes tienen su segunda derivada. ¿Qué es lo que pasa? Que esto tiene que ser igual a 0, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Oye, todo esto, se me olvidó aquí el cuadrado. Ahí sí. Ahora, como nosotros recién dijimos, este Euler de acá, esto es una multiplicación, el Euler nunca va a ser 0 exacto, ¿ya? Siempre va a ser 0, algo, 0,0 miles ceros. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda solo lo de acá, ¿ya? Voy a resolver ese cuadrado. ¿Por qué? Porque tenemos que sacar todo esto cuando sea igual a 0, ¿ya? Entonces no me sirve mucho a mí tener ese cuadrado ahí. Lo voy a desarrollar. Si no me equivoco, me quedaría menos 2 por menos 2, me va a quedar 4x cuadrado. El doble de la multiplicación, menos 2 por 6 me da menos 12, y menos 12 por 2 menos 24. Y 6 por 6, 36. Ahí tenemos entonces el desarrollo. Esto nos quedaría como 4x cuadrado menos 24x más 36, y todo esto menos 2. O sea, bueno, lo voy a aplicar al tiro. Ustedes ahí le ponen el paso extra. Yo lo voy a poner al tiro. Me daba 36 menos 2, 34. Y aquí tenemos, chicos, bueno, el gusto de muchos, la pesadilla de otros pocos, que para sacar cuando estos términos sea cero, vamos a tener que sí o sí ocupar la fórmula. Menos b más menos, y la tengo anotada porque tampoco soy muy fanático de la fórmula. B cuadrado menos 4ac, todo esto partido en 2a. O sea, que esto de aquí va a quedar como el menos 24 menos, o sea, menos 24 me va a quedar como 20. ¡Oh! Me asusté. Pensé que lo había perdido. Aquí vamos. Entonces, esto acá va a quedar como 24 positivo más menos raíz de 24 al cuadrado es. Yo todo esto ya lo hice con calculadora, ustedes compruébenlo. Sería bacán que alguien se diera cuenta que me equivoqué en algo, porque querría decir que de verdad entendieron lo que estaba haciendo. 576, que esto es 24 al cuadrado, menos, aquí tenemos 4 por 4 por 34, que es 4ac, ¿cierto? Y esto nos da 544. Va. Esto nos da 544. Todo esto partido en 2a, que es 2 por 4, 8. Y esto aquí nos da 24 más menos raíz de 32 partido en 8. Y de aquí entonces tenemos el 24 más raíz de 32 partido en 8. Y aquí es donde nos dan números aproximados. Ya, yo lo aproximé a la décima para poder hacer la tabla. A este me había dado 3,7, que me dio 3,70 y muchos decimales. Y el otro, el 24 menos raíz de 32 partido en 8, me dio 2,3. Que esto es lo mismo, me dio 2,29 y algo, pero 2,3. Para efectos prácticos. Y aquí nosotros tenemos entonces los puntos de inflexión, ¿ya? Porque estamos hablando de la segunda derivada. Por lo tanto, estos son puntos de inflexión. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Nuestra tablita. Ya me estoy topando con el ejercicio de, arriba, de abajo. Vamos a hacer entonces la tablita. La voy a hacer acá al lado mejor, para tener más espacio. Entonces, en nuestra tablita nosotros vamos a tener, sabemos que son dos términos, ya vamos a ver los dos términos. El primer término
el Euler elevado a eso, tiramos otra línea. Y el segundo término es, bueno, lo que acabamos de meter en la fórmula cuadrática, que finalmente quedó, si no me equivoco, como 4x cuadrado menos 24x más 34. Y finalmente tenemos la derivada. Bueno, la segunda derivada, que sería una multiplicación de los resultados que nos den arriba. Y aquí tenemos entonces, vamos poniendo los segmentos. ¿Qué segmentos tenemos? Vamos a tener del menos infinito hasta el 2,3, que fue el primer término que nos dio, o el más cercano a la izquierda de la recta numérica. No olviden poner el punto, aquí tenemos 2,3. No olviden poner también el punto de la primera derivada, que nos daba del 2,3 hasta el 3. O sea que aquí tenemos el 3. Y aquí tenemos del 3 al 3,7. Y por último, me llegó a faltar espacio. Tenemos del 3,7 ¿hasta cuándo? Hasta el infinito. Lo que les decía antes, para que se den cuenta, si tengo, dependiendo de cuántos puntos críticos tenga, o puntos de inflexión, ya recuerden, yo aquí estoy mezclando que el 3 es un punto crítico, mientras que el 3,7 y el 2,3 son puntos de inflexión, ¿ya? Este es un punto crítico, estos son puntos de inflexión. Entonces, vamos probando, igual que antes. No sé si ustedes se acuerdan, aquí sigue aplicando lo mismo. Oye, el Euler elevado a algo, ¿puede ser negativo? No, no hay posibilidad de que sea negativo. O sea que, miren qué fácil. La parte de arriba es toda positiva, ¿ya? Y es abajo donde nos vamos a empezar a preocupar. Partamos. Yo voy a poner aquí en los números entonces. Aquí va a ser el 2. Aquí va a ser el 2,5, ¿sí? 2,3, ¿sí? ¿Está bien? Aquí va a ser el 3,5. Y aquí va a ser el, bueno, el 4. Ahora yo todo esto, recuerden, yo ya lo tengo hecho, lo hice por calculadora, me demoré harto rato, no les voy a mentir, pero bueno, ustedes lo van a tener que hacer en la prueba. El 2,3, aquí tienen que ustedes reemplazar 4 por 2, va 2,3, no es 2, es 2, 2, 2, 2 solo. No, saca la regla. Eso, ya. 4 por 2 al cuadrado menos 24 por 2 más 34. Ustedes cuando calculen todo esto les va a dar positivo porque, digamos, esto es más grande que el negativo, por lo tanto esto da positivo. En el siguiente sería con el 2,5, 4 por 2,5. Si no me equivoco, esto me quedaría 2,5 al cuadrado. No, me quedaría 25. Menos 24 por 2,5 me daba 60. Más el 34. Y esto de aquí me da negativo. ¿Por qué? Porque 25 más 34 me da 59 y el 60 me va a dar menos 1. De hecho me da negativo por 1. Lo mismo al lado, ¿ya? También me da negativo. Por la misma lógica del anterior, esto acá me daba 49 menos 84 más 34. Y pasa que el 49 con el 34 son, la suma es menor que el 84, por lo tanto me queda negativo. Y el último sí es positivo. ¿Ya? Lo mismo, ustedes, como les digo, ustedes tienen que calcularlo. Esto de acá al final me da 64 menos 96 más 34. Y eso acá me da 34 más 64 me da 98. Y en 96 me quedan más 2. ¿Ya? Me salté un poquito esta parte, la hice un poquito más corta porque al final solo comprobarlo ustedes mismos lo pueden hacer. Entonces pasamos al análisis. ¿Qué me va a quedar acá? Me va a quedar más por más es igual a más.
O sea que la parte que es positiva es convexa. ¿Ya? Esto de acá me va a quedar más por menos es igual a menos. Como es menos, esto es cóncavo. Acá lo mismo, exactamente lo mismo. Más por menos es igual a menos. Como es menos, es cóncavo. Y finalmente, el más por más es igual a más, por lo tanto es convexo. Ya. Y aquí ustedes dirán, ¿qué lógica tiene esto? Yo recuerdo, lo mismo les recomiendo de verdad que este tipo de ejercicio en GeoGebra pongan ahí. Disculpen, por un pequeño falla de internet se me cortó el video. No tenía idea que sin internet se cortaba el video. Así que ojalá pueda hacerlo cortito esto. ¿Cómo va a quedar esto? ¿O cómo funcionaba? Que ahí tenemos el 0 y aquí tenemos el 3. Esta función se venía así, 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 pegadita al 0. ¿Hasta qué punto? Lo tenemos acá, po. Hasta el 2,3. ¿Y qué pasó en el 2,3? En el 2,3 empieza a crecer convexo. Uy, ¿por qué se hizo una curva? O sea, una recta. Empieza a crecer convexo hasta... Perdón, me confundí. Miren, menos mal me di cuenta. Desde el infinito, es desde el infinito que esto viene creciendo convexo, 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 hasta acá, hasta el 2,3. ¿Qué pasa del 2,3 al 3? Se hace cóncavo. O sea que aquí empieza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que llega un punto en el 3 que es un punto de inflexión, o sea que en el 3 no solo cambia de comportamiento, de hecho, no cambia de comportamiento, sino que cambia de tipo de crecimiento, pasa de crecer, pero decrece cóncava. Y cuando llegamos al 3,7, que es acá, vuelve a ser convexo para allá. Entonces aquí tenemos este punto de acá, este punto de acá y este punto de acá. Donde aquí pasa de así, después pasa así, después pasa de crecer y después se aplana. Ahí tienen los literalmente cómo se comporta la función en cada una de sus partes. Ya. Ahora entonces en este último videito más cortito vamos a hacer la 3 que de verdad es mucho más corta, ya, porque es más que nada análisis. Vamos a leerla entonces. Determine los valores de A, B y C reales, si existen, tales que la gráfica. Voy a ponerlo aquí un poquitito más, ahí sí, más cercano. Entonces f de x va a ser igual a x3 más b x2 más cx. No me dicen que sea igual a algo en específico, así que no lo pongo. ¿Y qué datos me dan? Sí, que esto pasa en el punto menos 1,0 y tiene un punto de inflexión ¿en dónde? En el punto 1,1. Entonces, con estos dos datos tenemos que nosotros sacar nuestra forma de encontrar los valores. Vamos a partir por lo obvio, ¿ya? Nosotros tenemos tres incógnitas. Tenemos A, tenemos B y tenemos C. Siempre ustedes recuerden que yo tengo que tener la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. Como yo sé que tengo tres incógnitas, yo sé que para resolver esto voy a tener que hacer un sistema de ecuaciones, ¿ya? ¿Con cuántas ecuaciones? Con tres ecuaciones. Y ahora es donde ustedes tienen que empezar a rebuscarse. A decir, oye, necesito tres ecuaciones. ¿De dónde las saco? Y la verdad, aquí tenemos toda la información. ¿Por qué? Sabemos que pasa por el punto menos 1,0. O sea que podemos reemplazar estos puntos.
Y vamos a tener una ecuación. Para que el punto 1,1 sea de inflexión, también pasa por ese punto 1,1. O sea que también podemos reemplazar el punto 1,1. Y aparte, para que esto sea de inflexión, la segunda derivada tiene que ser igual a 0. O sea, ¿qué es lo que pasa? Reemplazando acá, vamos a tener una ecuación. Reemplazando acá, vamos a tener la segunda ecuación. Y sacando esto de la segunda derivada, vamos a tener una tercera ecuación. Vamos sacándola entonces. Primero el 1,1. Vamos a poner aquí, lo vamos a poner letrita ya, para que después sepamos de dónde sacamos cada cosa. El a, entonces, yo voy a reemplazar el menos 1,0. ¿Qué va a ser? F de menos 1. Que va a ser el a de menos 1 al cubo más b de menos 1 al cuadrado más c de menos 1. Y cuando todo esto es menos 1, el resultado es 0. 0. Y ahora simplemente empezamos a ver los signos, porque como el 1 o el menos 1 no va a cambiar nada, solo va a cambiar el signo. Menos 1 al cubo, menos 1 por menos 1 me da positivo, y positivo por menos 1 me va a dar negativo. De aquí, menos 1 por menos 1 me va a dar 1 positivo, por b me va a quedar b. Y c por menos 1 es cambiarle el signo, o sea, menos c. Ya. Aquí, chicos, tenemos entonces... Tenemos una primera ecuación, ¿ya? Vamos a ir por la b. ¿Qué es lo que tenemos? Que va a ser el f de 1. El f de 1, que va a ser a por 1 al cubo, más b por 1 al cuadrado, más c por 1, tiene que ser igual a 1. ¿Recuerdan ustedes esto? Lo voy a poner acá por si acaso. Aquí tenemos x y aquí tenemos f de x. O sea, este lo reemplazo y esto es el resultado. ¿Ya? O sea que todo esto es igual a 1. Y aquí, bueno, ustedes se darán cuenta, el 1 no cambia nada. No cambia absolutamente nada. El 1 lo puedo elevar a la quinta, que va a seguir siendo 1. Por lo tanto, esto me va a quedar como a más b más c es igual a 1. Y ahí tenemos una segunda ecuación. Ya tenemos dos. ¿Ven cómo avanzamos de rápido? Y la última, que probablemente sea la más fácil, porque simplemente derivar. F de x es entonces a x al cubo más bx al cuadrado más cx. O sea que su derivada bajo el 3, ¿cierto? Lo voy a hacer con el lapicito. Bajo el 3 y bajo el 2. Y esto me quedaría como 3 ax al cuadrado más 2bx más c. Porque la derivada de x es 1, ¿cierto? Y por último me falta, yo lo que necesito, y aquí una de las partes de la pregunta trampa, era que el punto es de inflexión, ya, no de la primera derivada, sino de la segunda. Vuelvo a derivar, vuelvo a bajar este 3 para abajo, me quedaría 3 por 2, 6. 6ax más 2b, y la derivada de x es 1. Y la derivada de c es una constante, es 0. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que esto, porque, digamos, no me sirve tener la x, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Yo no puedo decir que esta ecuación me sirve como tal, porque acá tengo la x, ¿ya? Que está acá arriba, en ninguna de las dos ecuaciones hay x. Yo lo que quiero es simplificar mi sistema de ecuaciones, que tenga menos incógnitas, no agregarle una.
Entonces evalúo, po. Y a mí me habían dicho en qué punto evaluar. ¿En qué punto esto va a ser un punto de inflexión? En el 1,1. En el 1,1. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a evaluar el 1. Ahí. Me queda 6a más 2b. Y esto para que sea un punto de inflexión, y aquí es donde viene un poquito la trampa, que alguno de ustedes podría haber dicho, oye, me dicen que el resultado de esto es 1. No, ¿ya? El punto de inflexión está en el punto 1,1. Pero para que sea de inflexión, cuando yo reemplazo este punto de inflexión, la segunda derivada se hace 0. ¿Ya? Y aquí, chicos, tenemos nuestro tercer punto. Y aquí es donde nosotros podemos poner A, B y C. Y vamos notando. ¿Cuál era el de la? Menos A más B menos C es igual a 0. En el B tenemos que A más B más C es igual a 1. Y en el último que 6A más 2B es igual a 0. ¿Ya? Y aquí con esto nosotros vamos a ir trabajando. Y aquí me puedo dar cuenta inmediatamente que los primeros dos términos puedo eliminar A y C. ¿Por qué? Aquí tengo A negativa, ya que tengo una positiva, ya que tengo una C negativa, y acá tengo una C positiva. ¿Ya? Entonces yo lo voy a anotar acá al lado. Menos A más B menos C es igual a 0. Me quedo medio chiquitito el 0. Y que A más B más C es igual a 1. Y aquí yo sumo directamente para abajo. Me da que A menos A me va a dar 0. Y C menos C me va a dar 0. Por lo tanto queda como que 2B, pucha, es igual a 1. O sea que B es igual a 1/2. Y aquí tenemos nuestra primera letra. Esta letra, como nosotros somos muy inteligentes, la vamos a reemplazar en la C. ¿Por qué? Porque al reemplazarlo en la C, me va a quedar solo de incógnita la letra A. ¿Cómo me quedaría esto? 6A más 2 y B es 1/2 es igual a 0. Yo simplifico el tiro porque este 2 con este 2 se va. Me va a quedar que 6A más 1 es igual a 0. Pongan el 1 porque yo he visto y he corregido pruebas donde simplifican esto que yo acabo de hacer y lo ponen como 0. Ya no es 0, eso es un 1. Entonces simplemente despejo A. 6A es igual a menos 1. A es igual a menos 1/6. Y aquí tenemos nuestra segunda incógnita. Y finalmente solamente nos queda sacar la letra C. Que yo la voy a sacar. La pueden sacar de A o B. Yo en lo personal la voy a sacar de B. Creo que es un poquito más simple. Porque me queda que menos 1/6 más 1/2 más C es igual a 1. Yo aquí, bueno, convenientemente voy a amplificar por 6. ¿Por qué? Porque aquí me va a quedar que 6 por menos 1/6 más 6/2 más 6C es igual a 6. ¿Cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Se va este. Esto me queda como menos 1 simplemente. 6 entre 2 es 3. Más 6C es igual a C. Esto acá yo sé que me va a quedar 6C más 2 es igual a 6. 6C es igual a 6 menos 2, 4. C es igual a 4/6, que si lo
simplifico, me quedaría como 2 tercios, 2, 4, 6. Y aquí tengo mi segunda incógnita. Y estaría listo. Ahí tengo A, que es 2 tercios. Perdón, A, que es -1/6, B, que es 1/2, y C, que son 2 tercios. Ahí ustedes pueden comprobar, la suma de estos tres tiene que darle 1. Creo que se cumple, sí. Sí, porque 1/2 más 2 tercios es 1/6 positivo, así que sí. Y eso, em, eso va a ser la cátedra, espero que le haya servido. Voy a intentar juntar los dos videos para que quede como un único video, porque entre medio se me cortó. Y si no, le van a llegar dos links, donde va a estar la 1 y la 2 en un link y la 3 en otro link. Eso chicos, me despido, que les vaya muy bien, felices fiestas.